Muy bienvenidos un día más a Credo Podcast, este espacio donde reflexionamos sobre la fe, la teología y la Biblia desde un punto de vista del protestantismo español. Ya nos conocéis de la anterior temporada en la que hemos estado hablando sobre la confesión de fe de Casiodoro de Reina y de la mano de Andrés y de Samuel, que ahora les daré paso, pues hemos estado viendo la confesión y ahora en esta nueva temporada tratamos diferentes aspectos relacionados con estos temas y hoy Andrés nos trae un tema muy interesante, predicadores y predicaciones. Pero bueno, antes pues os dejo que un espacio para saludar. ¿Cómo estáis? Hola a todos, pues aquí muy bien y con ganas de hablar de este tema tan práctico, pero tan poco hablado también, así que queremos hablarlo, sacarlo un poco a luz y ver qué podemos, si podemos ayudar. Mm, Hola, ¿qué tal a todos? Pues de nuevo es un gusto sacar este espacio semanal para poder estar compartiendo aquí con mis compañeros y también pues que trayendo un poco algunos temas para aquellos que nos escuchan, que es un tema que traemos hoy, bueno, que trae Andrés hoy interesante, que mm, yo creo que va a ser bastante importante y que te permanezcas ahí mm. escuchando y viendo. S- Pues sí, tenemos ahora unos minutos por delante, algo menos de una hora, para poder reflexionar sobre este tema. Así que, Andrés, todo tuyo. Pues es interesante porque este tema no se habla en todos los círculos cristianos. Esto es un énfasis protestante, esto es un valor protestante. En el centro de nuestra vida eclesiástica está la predicación de la palabra, porque fue la gran recuperación de la reforma, la palabra predicada, para que la gente pueda entender lo que Dios nos ha dicho. Entonces, si estamos hablando en términos gastronómicos, el plato principal es la predicación cuando vamos al culto los domingos. Esto es lo más importante. En muchas iglesias evangélicas, sí, vamos a cantar, vamos a lo mejor dar un testimonio, habrá anuncios, pero realmente el plato principal es la predicación. Entonces, bueno, uno podría pensar que seríamos entre los mejores predicadores del mundo, porque tenemos tanta práctica y tanta experiencia con la predicación, pero creo que la experiencia de muchos es que, bueno, de parte de los pastores y predicadores, que puede ser un trabajo muy arduo, muy difícil, y de parte de los oyentes, y obviamente no estamos aquí para atacar a nadie, pero creo que todos hemos sufrido en varias ocasiones, en varios contextos, incluso en iglesias. A lo mejor hay gente aquí escuchándonos ahora que dice, sí, yo sufro los domingos, que no sé qué está pasando, no, esto no entiendo por qué tiene que ser así. Así que algunos no saben qué es la predicación, otros no saben cómo hacer una predicación, cómo prepararse, qué tiene que hacer. Y es bueno ver la perspectiva o sea, es bueno ver el tema desde varias perspectivas. Tenemos aquí, Samuel, tú predicas prácticamente todos los domingos. Sara, tú eres principalmente oyente. Yo tengo las dos experiencias. A veces las iglesias me piden predicar y muchos domingos estoy escuchando, pero todos tenemos experiencia en la docencia, así que lo podemos ver desde ambas perspectivas. Así que, bueno, quería hablar de la preparación, de qué hacemos para preparar para una predicación, una enseñanza, a una clase en el seminario. La preparación y número dos, la teología de la predicación. Y yo creo que eso es el punto débil. eh, así, bueno, entre los protestantes. No sabemos qué estamos haciendo, qué es la teología de la predicación. Y número tres, algunos consejos prácticos o por lo menos ver la predicación desde una perspectiva más práctica de cómo hacerlo.
Así que, Samuel, quiero empezar contigo en cuanto a la preparación. ¿Cuánto tiempo dedicas semanalmente para prepararte para el sermón? Bueno, es una buena pregunta. No tengo, o sea, no hay un horario calculado que diga son 16, 18 horas, pero sí te puedo decir que dedico la predicación desde el lunes por la mañana hasta el domingo que predico. O sea, y eso que tengo otras tareas, entre ellos credo, entre ellos dar clase como profesor, pero la predicación es algo que está presente, hace una forma más simbólica, pero es cierto, presente toda la semana esa predicación que estoy preparando. Pero se podría decir que puedo estar 2, 3 horas diarias, de lunes a viernes, y el sábado 1 hora, porque lo que hago el sábado normalmente es repasar, ¿no? Pero sí se dedico bastante tiempo. Y es importante, ¿no? Y yo creo que esto va a ser. No es que yo sea un gran predicador. Tú lo has dicho que yo predico casi todos los domingos. Yo diría que todo menos 4 o 5 al año. O sea, y no es que sea un gran predicador, no me considero como tal, pero sí estoy contento con el efecto de la preparación en la iglesia, con la iglesia como está andando y el hecho muy importante, tomar en serio la preparación es algo que va de la mano, es tan solemne como el momento de la predicación, porque si llegamos allí al púlpito sin una preparación, y no hablo solo de trabajar que seguramente vamos a hablar ahora cómo se trabaja en la predicación, sino también en la oración, hay que estar preparado también en varias partes, ¿no? Pero bueno, creo que leer la predicación, preparar la predicación, orar la predicación, son ejercicios importantes para llegar el domingo. ¿Y tú entonces escribes la predicación Sí. y tú lees desde el papel cuando estás predicando, tú lees? Bueno, yo se puede decir que escribo casi toda la predicación. Precisamente parece que sabía que me iban a hacer esta pregunta pronto, no sé por qué, pero lo estuve pensando el último sermón que preparé la semana pasada, y yo diría que un 75% de mi predicación está en lo que escribo. El otro 25%, pues, son cosas que en ese momento, pues, no hago que me van viniendo como iluminación, sino que son también comentarios relacionados con lo que está escrito. Y tú, o sea, tú estás leyendo y si estás leyendo, ¿cómo mantienes contacto, digamos, el contacto personal con la gente para que no parezca que estás leyendo un comentario? ¿Qué haces para mantenerlo, o sea, para que sea algo vivo y no recitado, digamos? Como ya te he dicho, ya he pasado toda la semana preparando la predicación. La he escrito, a lo mejor la he terminado de escribir el viernes, la llevo escribiendo desde el jueves, viernes, incluso a veces el miércoles, jueves y viernes. La he leído, la he releído varias veces. El sábado lo vuelvo a releer. Casi que la memoricé ya. Entonces, yo estoy mirando y nada, que a lo mejor veo el comienzo del párrafo y ya sé lo que tengo que decir. Ya, ya, ya. Eso es interesante porque eso sigue más o menos el consejo clásico de un discurso público, que hay que redactarlo y luego el último paso o el penúltimo paso es memorizar el discurso. Y luego Ujú. creo que el último es, esto es en el mundo secular, pero eh, asociar los gestos con tus palabras. Es decir, si tú hay que levantar las manos aquí y hay que bajar la voz en esta parte. O sea, hay que, para que Bueno, sea un discurso, digamos, coherente entero. yo no lo tengo eso tan calculado, la verdad que Ya, sí. ya. Gesticulo mucho, me sale solo, pero yo creo que yo me dejo llevar por ese momento, por la Eh, inercia. Sara, una pregunta para ti. ¿Tú has estado escuchando un pastor? O sea, ¿tú notas una diferencia, cierta cercanía o lejanía cuando si un pastor está leyendo, mirando al papel o mirando a la gente? ¿Tú notas una diferencia? ¿Es más fácil seguir el discurso, el sermón, o más fácil aburrirse si está leyendo? ¿Tú notas alguna diferencia? Lógicamente, sí, la verdad que eh, tanto cuando yo predico como cuando escucho predicaciones, siempre creo que es mucho más importante
el contacto visual con la audiencia. Eh, Tenía un hermano que predicaba leyendo y todo lo que decía era interesante, pero era terriblemente aburrido, con perdón de mi hermano, pero oh, escuchar algo leído es, creo que es duro, es durito para el que está escuchando, Y porque además te pierdes toda la parte del contacto visual, que es muy importante. sí, me pregunto por qué la gente quiere leer. O sea, yo entiendo que es importante y grandes predicadores, por ejemplo, Juan Piper. O sea, la gente puede pensar de su teología lo que quiera, pero en cuanto a ser predicador, era buen predicador, conectaba con la gente, predicaciones poderosas. Eh, pero no todo el mundo puede leer el manuscrito. Pero Sí. me pregunto por qué la gente lo quiere hacer, porque cuando yo predico, yo tengo media hoja con el bosquejo y es lo que yo llevo al púlpito y yo predico de este medio folio de papel, porque ya, como ha dicho Samuel, yo Mm, ya lo había, digamos, predicado, a lo mejor no en voz alta, pero por lo menos en mi mente lo ha predicado uno, dos veces o más y con los puntitos ya sé lo que quiero decir con los puntitos y yo lo hago de manera natural. Nadie, bueno, a lo mejor sí que alguien me lo enseñó, no lo sé, pero para mí es muy natural hacerlo así. Yo nunca he escrito mm. el sermón. Eh, sí, volviendo al tema de cuánto tiempo, ¿cuántos años llevas, Samuel, predicando, más o menos? Ahí me has pillado, porque tendría que hacer cuenta, pero seguidos, bueno, yo en 2014 ya estaba predicando, incluso antes, pero 2014 predicando cuando llegué a Los Santos, pero desde el 2018 para acá es raro haber tenido un año en el que haya dejado de predicar más de 6 domingos, o sea, quiero decir. Son Ya, muchos. El otro, hace como un par de años conté todas las predicaciones que tenías archivadas, carpeta y todo, y tenía muchísimas. Y libros enteros expuestos. Entonces, mucho. ok, ya. No, pregunto porque cuando estamos hablando de cuánto tiempo uno necesita para prepararse, al comienzo yo, yo tenía que tener 40 horas, 40 horas para una hora de Mm, predicar. Hoy día yo diría, yo sigo más o menos el consejo de John Stott de Inglaterra, ahora está con el Señor, pero él dijo, por cada 5 minutos de predicación hace falta una hora de preparación. Así que yo, pero eso es para un predicador con experiencia. ¿Dónde estás tú, Samuel? O sea, ¿era así también para ti en 2018 al comienzo, que requería mucho más tiempo que ahora? Al comienzo me requería más tiempo, incluso era más dependiente de los comentarios. Que eso seguramente que hablaremos de esto, era más dependiente de los comentarios bíblicos. Gracias a Dios eso ha sido una cosa que he ido superando y sigo consultando comentarios bíblicos, obviamente, pero no, cuando digo dependiente es que era, no, me sentía inseguro lejos de un comentario. Eh, y bueno, yo, es verdad que conforme ya va tanto, imagínate, tantos domingos predicando cada año, pues ya tengo una metodología hecha. Entonces, no es que sea automático, no me gusta usar esta palabra, porque lo he dicho antes, me gusta meditar en la palabra, me gusta escribir. Quiero hacer un pequeño paréntesis, permitirme. Cuando digo del 75% del sermón escrito, no estoy diciendo que yo estoy leyendo el 75%. Yo normalmente cuando construyo, pongo mis párrafos, todos comienzan con un guión. Solo lo tengo precisamente para, si me voy, volver. mm. Pero normalmente lo que hago es, bueno, quien me ha visto predicar lo sabe, es un predicar, a lo mejor miro un poco un párrafo y estoy, pero como memoricé, esto quise decir, no me gustan las predicaciones leídas.
Eso lo quiero también apuntar en ese aspecto. Pero el tema de tiempo, yo sigo necesitando mucho tiempo. Es más, cuando llega el domingo y echas el sermón para afuera, ya sabes que el lunes te espera otra semana. Y necesito tiempo, pero cada vez, ¿verdad? Que el trabajo como que es un hábito. Y ya pues vas teniendo una dinámica que vas haciendo. Pero lo que te he dicho, 2, 3 horas al día, a veces más, pero estoy así trabajando. Mm. Muy bien. Em, pues hablemos un poco del calendario. O sea, lo que tengo en mente es cómo cada pastor tiene que, al comienzo del año o en algún momento del año, poner los temas, o el libro que va a predicar, los temas que quiere predicar. Em, yo he escuchado consejo muy bueno y también muy malo al respecto. Algunos no tienen ningún plan. Según lo que yo he leído, lo que yo he escuchado, por ejemplo, a Serge Spurgeon, él no empezaba a preparar su mensaje hasta la noche anterior del domingo, es decir, el sábado por la noche es cuando él empezó a prepararse. Él obviamente toda la semana estaba preparándose, pero no empezó a escribir, no empezó a pensar, dedicar tiempo al mensaje hasta el domingo. No sabía de qué iba a predicar de domingo en domingo. No sé si eso es cierto, pero es lo que he leído. También he escuchado otro consejo que dice que a finales de noviembre, inicio de diciembre, empezar a pensar en el año que viene. Y él dijo que lo primero que uno tiene que hacer es apartar los domingos especiales. Y cuando él decía los domingos especiales, él se refería al a Día de la Madre, Día del Padre, en Estados Unidos, el 4 de julio, y daba la impresión de que él planeaba su predicación tomando en cuenta estas fechas civiles, es decir, el calendario secular afectaba el calendario eclesial. Eh, ¿Qué os parece? Sara, tú, o sea, ¿hay, hay sabiduría en eso? ¿Hay sabiduría en aprovechar de los momentos de la sociedad para predicar sobre ese tema? Por ejemplo, en España, el Día de Independencia o Día de la Constitución o cualquier día festivo. Vincular esa fecha civil con el tema de la predicación o dirías, no, es mejor guardar nuestro propio calendario. Cuando un pastor planea el calendario, no toma en cuenta los momentos de la sociedad, los momentos seculares, digamos, y nosotros tenemos nuestro propio calendario y nuestros propios ritmos, así que no vamos a predicar sobre las madres el Día de la Madre y no vamos a predicar sobre los padres el Día del Padre. Vamos a seguir nuestro calendario. ¿Qué te parece? ¿Deberíamos aprovechar de estos momentos o no? ¿Debería entrar el calendario civil o no? Sí, no, no me parece mal. O sea, mientras se predique a Cristo, Ujú. em, creo que todo con un equilibrio, o sea, tampoco estar centrado únicamente o que cada cosa de la sociedad te esté condicionando para cómo vas a plantear todo el año, pero sí que podemos sacar provecho, sobre todo de cara a pensar en una iglesia abierta a la sociedad, pensando que a lo mejor alguien nuevo viene ese domingo y escucha, pues es una manera de poder decir que el Evangelio está conectado con tu vida social. Creo que hay provecho sin tampoco pasarse.
Nunca he estado en una iglesia donde se haga esto de una manera sistemática en la que el Día del Padre, el Día de la Madre. Recuerdo en mi iglesia donde me crié, pues por el Día de la Madre sí que se hacía un pequeño detalle a las madres, la predicación iba de lo que iba y luego pues una pequeña cosa. Y siempre me pareció como un gesto pues muy bonito, que es una muestra de amor y como el Señor nos llama a amar, pues bien me parece todo lo que sea eso, ¿no? Entonces, ¿veo provecho? Sí, sin volvernos como locos, ¿no? Y también veo provecho en que la iglesia tenga su currículum, vamos a decir, anual y a lo mejor no tiene por qué centrarse en las madres, en la predicación del Día de la Madre. Un equilibrio está bien. Ok. Primero Sara y luego Samuel. ¿Cuál prefieres? ¿Predicar por un libro, o Romanos, Deuteronomio, lo que sea, o un tema? Eh, Sexualidad o el trabajo, o Mm. ¿cuál prefieres? Pues creo que estoy muy adoctrinada en la predicación expositiva. No, soy muy abierta con eso, pero me resulta más fácil ir a un texto y sacar de ahí la exégesis, ¿no? Y el jugo a la hora de prepararlo. Me he formado así en la Facultad de Teología y quizás por eso me es más fácil. Y al escucharlo también. He escuchado a lo largo de mi vida muchas predicaciones temáticas y a veces las predicaciones, o sea, creo que en una predicación temática hay más riesgo de sacar de contexto ciertos versículos, em, tergiversar un poco ciertos pasajes bíblicos para que encajen con tu tema. O sea, creo que es más fácil de ser fiel a la palabra de Dios yendo a un texto y sacando el jugo de él. Hay menos riesgo de meter la pata a lo mejor. Ok. Samuel. Bueno, yo soy muy partidario de las predicaciones positivas, soy también de largas series. Por ejemplo, justamente este domingo que viene terminamos, bueno, este domingo no, porque voy a predicar una, ahí donde se ve mi visión de predicación, porque el domingo que viene, el próximo, voy a predicar sobre la Navidad. Tenemos la comida de Navidad y el día Nochebuena que tenemos el culto, también predicaré sobre la encarnación del Verbo, ¿no? Juan 1 y Lucas 2 voy a predicarlo cada domingo. Pero soy de largas series. Por ejemplo, eso voy a terminar, seguramente será el 31 de diciembre, una serie de Marco que nos ha llevado por más de 2 años con 70 predicaciones, más de 70 predicaciones, el Evangelio de Marcos. Y claro, soy de predicaciones positivas, así, de libros, pero soy también, no soy cerrado en esto, soy sensible a Claro. cuestiones, ¿no? Por ejemplo, algunas fechas especiales o alguna necesidad de la iglesia. Mm, Quiero ser también movido por el Señor a poder predicar algo concreto que la iglesia necesite escuchar, ya pasado. mm, También, pues, me gusta respetar, en cierta manera, el calendario litúrgico, sobre todo en Adviento, Navidad y Semana Santa. Siempre hacemos predicaciones relacionadas con la encarnación y con la pasión de Cristo y la resurrección, ¿no? Pero también me gusta grandes series, y no me gusta hasta quedarme solo en el Nuevo Testamento. Soy de ir Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Evangelios. Y del Evangelio no quiere decir que sea un libro entero, puede ser, por ejemplo, como hice, una serie sobre la oración del Padre Nuestro, qué significaba cada. Y me gusta estar para que la iglesia pueda captar toda la enseñanza, todo el consejo de Dios, que no es solamente el Nuevo Testamento, no somos marcionistas, gracias a Dios, también está el Antiguo Testamento que nos habla de Cristo. Y también quiero que a raíz de ahí, pues, la iglesia se entera mejor, se alimenta mejor de lo que son las verdades bíblicas, al entender todo el contexto y llevar una línea. Y también a mí me facilita mucho, porque yo sé lo que voy a predicar ya la semana que mm, viene, la otra, siempre siendo sensible, ¿no? Sí, a mí me gusta también el seguir el año litúrgico, o sea,
pero, o sea, no eh, muerte, pero a mí me gusta por los mismos motivos que tú acabas de mencionar. Pero, Samuel, algo que decías de, ¿cuántas predicaciones hiciste sobre Marcos? ¿70? Ujú. 70. Eh, no, es una pregunta, eso me hace pensar en, vamos a tomar, por ejemplo, el libro de Romanos, ¿vale? Mm. 16 capítulos. Creo que todos en un momento hemos oído de la fama de Martin Lloyd Jones. Él pasó, creo que fueron 10 años predicando Romanos, 10 años. Eh, ¿Dónde está el límite de pasar tiempo en el libro? Porque yo estoy pensando, por ejemplo, en Romanos, los primeros 3 capítulos de Romanos, es pecado, o sea, eres pecador, eres pecador, eres pecador, eres pecador, y eso es el tema principal de este domingo, es eres predicador, eres pecador, eres pecador. Ujú. Eh, ¿Dónde está el límite? O sea, ¿es provechoso eh, predicar una, sobre una porción de un versículo o predicar sobre una sola palabra y predicar así? ¿O es más provechoso coger un capítulo entero? O sea, ¿cuál es más provechoso como oyente? ¿Vale? Esto es como oyente. Como oyente, ¿cuál es más provechoso? ¿Es más provechoso escuchar a una sola palabra o a, a un libro entero? Sara, como oyente, ¿cuál es más digerible, digamos, para ti? Es que yo creo que si el predicador es bueno, de una sola palabra, depende cuál sea, te puede hacer una predicación que te vuelva patas arriba, ¿no? Ujú. Lo que pasa que es más difícil que, que un predicador medio, pues te haga una muy buena predicación de un pasaje muy cortito, de un versículo, depende del versículo, claro. Yo creo que aquí siempre es dependiendo, ¿no? En general, si predicas de un capítulo, vas a tener un abanico más amplio para poder, pues lo que tú decías, si estás predicando de los 3 primeros capítulos de Romanos y te tiras 3 años predicando solo de esto, pues es que vas a estar hablando solo de que eres pecador. Pues, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está la vida? Entonces, pienso que, sin embargo, también he escuchado, por ejemplo, con el primer versículo de Génesis 1:1, a José de Segovia, porque él es muy bueno, bueno, para mi juicio personal, casi solo con las 2 primeras palabras, en el principio Dios, ya está, y ha sido una predicación que me ha marcado, y era solo de, de 3, 4 palabras. Pero también es importante, creo, si estamos aprovechando el domingo para poder alimentar a la iglesia, que es lo que creo que se debe hacer, eh, claro, abarcar un capítulo está muy bien porque puedes ir enseñando a la iglesia como en porciones más grandes y vamos dando a la iglesia una visión más amplia con perspectiva de la Biblia, ¿no? De cada libro y tal. Pero siempre con un equilibrio. O sea, yo pienso que tiene que haber predicaciones de grandes pasajes para ver panorámicas generales y luego mm, enfocar y a lo mejor en algunos temas y en algunas cosas concretas afinar. Sí, Bu- totalmente de acuerdo perdón, totalmente de acuerdo con Sara en ese sentido. Por ejemplo, yo he llegado a predicar Filipenses en una predicación, en hacerlo, pero después, ahora has dicho Romano, me reía un poco dentro, porque Romano es otra serie que he hecho en estos años y tengo 64, lo estaba mirando, 64 sermones. Entonces, esto, y tampoco yo que sea un gran predicador, ¿no? Pero sí es cierto que yo, por ejemplo, con los hermanos, yo pregunto a los hermanos
de la iglesia siempre, ¿no? Quiero ver también, y sobre todo en los estudios bíblicos del miércoles siguiente, hablamos también sobre la predicación. Y yo que siempre me gusta preguntarles y yo veo la sorpresa de ellos, el agrado, cuando ellos, mejor cristianos que ya vienen de tiempo de otras iglesias, dicen, mira, ahora que nos metimos en profundidad en este versículo, pudimos sacarle todo el jugo, ahora entiendo mejor el pasaje, ¿no? Para mí es un arte hacer una predicación de un libro o de un largo tema, de una larga porción, para mí es arte. Y también es arte, eh, permíteme la expresión de arte, hacer, como bien dice Sara, de medio versículo, de una palabra o una predicación, ¿no? Creo que mientras, como digo, se predica la palabra del Señor, mucho, tiene que ver mucho el contexto y el predicador y el calendario o el seguir de la iglesia local, ¿no? Mm. Bueno, podríamos hablar horas de esto, de preparación, pero vamos a pasar ahora a la teología. Dame 5 minutos, ¿vale? Para compartir una idea que tengo. ¿Qué estamos haciendo cuando predicamos? Yo tengo la sensación de que muchos predicadores no saben qué están haciendo a nivel teológico. Es decir, como acto teológico que es la predicación. Y yo, como suelo hacer, echo la culpa a la ilustración y el impacto que ha tenido en la iglesia. Eh, y en la ilustración empezamos a pensar en el ser humano como un cerebro y nada más. Mm. Y empezamos a valorar información. Así que y eso ha afectado a la iglesia. El mundo siempre está afectando a la iglesia y viceversa. Es una relación muy interesante, casi como el cuerpo y el espíritu. O sea, existen estas dualidades muy interesantes en el mundo, pero siempre se están afectando. Y en este caso, la ilustración ha afectado a la iglesia. Y, o sea, antes de la ilustración veo también estas tendencias, pero creo que a partir de la ilustración se puso más prominente, más fuerte en la iglesia. Que en muchas iglesias las predicaciones a mí me parecen ser, bueno, hay dos extremos, pero por ahora quiero centrarme en un extremo, que es una predicación, la predicación es casi como un comentario sobre el texto. Y lo que quiero decir con esto es que hay mucho uso de la tercera persona singular. En este texto, Pablo está diciendo a los lectores tal cosa. Y lo que él quiere decir es esto. Y claro, en su contexto, cuando él dijo esto, sus oyentes habrían entendido esto. O sea, casi como un comentario bíblico y un comentario eh, eh, muy académico, de tercera persona singular. Pablo dijo esto, Cristo dijo esto, los oyentes dijeron tercera persona plural. O sea, ellos habrían dicho lo otro. Es muy académico y muy ilustración de información. Yo quiero saber el texto en su contexto histórico-cultural. Y yo no estoy en contra de eso para nada, pero lo que estoy diciendo es que me parece que es un extremo, eso no es la predicación, eso es un comentario bíblico y me encantan los comentarios bíblicos. Y predicar así tiene su lugar hasta cierto punto desde el púlpito, pero eso no es lo que estamos haciendo como predicadores cuando predicamos la Biblia. Predicar la Biblia, por ejemplo, cuando pensamos en los profetas hablaban del pasado. Moisés dio la ley a Israel, etcétera, etcétera, pero eso no fue la teología de dar esa palabra al pueblo. Predicar la palabra incluye la segunda persona singular y plural también. Es decir, por tanto, deberías, o Dios
ama a Israel, Dios te ama a ti. O sea, hay una conexión entre el texto y el presente. Pero me parece que hay una... bueno, el otro extremo, quería decir, el otro extremo es predicar la segunda persona sin entender la tercera persona. Texto o predicaciones que están totalmente dirigidas a la gente, pero totalmente desacopladas del texto, que no han entendido el texto en absoluto. Así que a mí me parece que una buena teología de la predicación es que estamos tomando el texto y aplicándolo a nuestra iglesia actual. Y yo veo a muchos predicadores, por lo menos en mis círculos, creen que la predicación solo se refiere a la primera parte, describir la Biblia, predicar la Biblia en su contexto histórico-cultural. Pedro dijo tal cosa a las personas. Y eso es lo que significa la palabra. Y lo que yo veo en las iglesias es que mucha gente se aburre, empieza a mirar el techo, el reloj, porque les parece que están en una conferencia académica y se pierde. Así que eso es mi teoría, que en muchas iglesias, entre comillas, conservadores, iglesias buenas, bíblicas, las predicaciones son a veces aburridas o difíciles o académicas porque el propio predicador no sabe qué está haciendo cuando predica. ¿Qué os parece? ¿Parece que esto también ha sido vuestra experiencia escuchando mensajes? ¿Qué os parece? Samuel y luego Sara. Bueno, sí, a veces podemos confundir y a mí me... Yo he sido, lo he cometido muchas veces esos errores, se puede comunicar, de ser comentarista Todos hemos bíblico, cometido estos errores. de ser comentarista bíblico y hablar lo que pasó, ¿no? Es cierto que de un tiempo para acá, no sé si es también con la experiencia ya, aunque soy un joven pastor, pero con la experiencia del campo, estar aquí curtido en la plantación, me hizo, pues Dios me ha dado más sensibilidad, se puede decir, a intentar, primeramente, cuando... Es que es- lo más tentador para un pastor, para una persona que ha estudiado teología, es sacar afuera su conocimiento teológico, explicando su conocimiento bíblico. Eso es lo más tentador, incluso puede ser hasta lo más fácil. Lo más difícil, cómo hablar a la audiencia que te está escuchando, que eso es la predicación. Entonces, para mí, todo la predicación, obviamente, pero sí es cierto que una cosa que yo me vengo preguntando últimamente, incluso alguna vez que salgo, de las pocas veces, porque salgo poco, a predicar a otro lugar, o me informo de todo, o me comentan, o mismo observo de las necesidades o a la audiencia que me voy a explicar, a exponer. Por ejemplo, aunque todos somos la iglesia, ¿no? Pero en el sínodo, en la reunión de nuestro sínodo, prediqué a pastores. Prediqué Filipenses 1 y no lo hago pensando qué dijo Pablo, sino cómo te puede bendecir lo que dijo Pablo. Qué puedes sacar lo que dijo Pablo, ¿no? Desde que empecé a pensar de esta manera, o miro a la iglesia, he predicado el domingo pasado sobre el Evangelio de Marcos, la sepultura y resurrección de Cristo, de la muerte a la vida, cómo esto beneficia, qué beneficios saca la iglesia. Y otra costumbre que tengo es que no me olvido, intento no olvidarme como dices tú, de la tercera persona, ah, ni de la segunda, incluso me incluyo en la primera. Porque cuando predico es una cosa importante. Cuando yo predico, yo aprendí también, no digo en los seminarios, pero por los contextos que tú necesitas arrepentirte, tú necesitas esto. No, 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 no. Nosotros pecamos. Yo cuando intento de predicar, mejor homiléticamente, teológicamente, no soy el más puro en esto, pero intento mostrar también mi corazón Mm, ante la palabra, porque ya he vivido la palabra y a veces incluso acabo llorando, no siempre, no es algo típico, pero Dios me toca cuando predico, porque me incluyo también en aquellos que están escuchando. Y te digo algo, a veces parece que no, ay, no, es que eso no es muy homilético, da más autoridad, yo lo he notado, cuando tú sabes también que tú eres uno de los que Dios, porque Dios está predicándote a ti también. Y yo siempre mi mm, oración antes de predicar es, Señor, que yo pueda exponer todo lo que me has dado esta semana y que también esto caiga en mi corazón. mm, Porque a veces se nos olvida.
predicamos para gloria de Dios, obviamente. Somos los heraldos del rey, como algunos lo dicen, ¿no? Que vamos a dar el mensaje, pero el mensaje también es para nosotros. ¿Cómo trabajamos con esa dicotomía? Yo uso mucho, en vez de usar la tercera persona, uso la primera persona del plural, nosotros. Yo creo que hay un buen artículo ahí esperando a alguien, una teología de la primera, segunda y tercera persona en la predicación. Yo creo que eso podría ser muy interesante. Mm. Sara, Eh, pues sí, yo pienso y me gusta lo que ha dicho Samuel sobre incluirse él mismo, ¿no? Al final, cuando preparas una predicación, tú mismo eres el primero que Dios te sacude, ¿no? Con el texto. Y la mi experiencia no ha sido escuchar tantas predicaciones como dando el contexto histórico o Pablo dijo a estos, sino mi experiencia últimamente es más casi falta de eso y mucha aplicación. Entonces, creo que tuve la oportunidad de participar en un estudio que se hizo el verano pasado sobre el nivel de predicación en España, de qué se predica en España, así, y yo... eh, publicamos este artículo en la revista evangélica de teología. Genial, con Andrés Reed. De Andrés Reed, sí. Sí, pues yo fui una de las personas que Andrés me pidió para evaluar las predicaciones y bueno, al menos las que a mí me tocaron, tengo que leer el artículo, pero no veía, o sea, veía a veces mucha aplicación, pero saltando directamente sin una buena exégesis del texto. Entonces yo creo que una buena predicación, al menos como a mí me lo ha enseñado Andrés Reed, pues tiene que tener ambas cosas, ¿no? Primero, si puedes sacar bien el jugo del texto, ¿no? Y hacer toda esa exégesis y comprender qué quería decir Pablo a su audiencia, puedes comprender mejor qué te dice Dios ahora para tu audiencia. Y a mí como oyente, lo que me gusta es un equilibrio entre las dos cosas, lógicamente, que si es todo aplicación, pero al final veo que mm, está muy bien lo que está diciendo, pero este texto no está hablando de eso, que eso también pasa, que te predican cosas buenas, pero están usando un texto que no dice eso. Entonces yo creo que eh, para una predicación que dé contenido, que te alimente bien, tienes que ver en el predicador que ha podido hacer ese paso de lo que lo que decía el texto en su momento y ahora qué nos dice a nosotros. Y lógicamente, una predicación, si no tiene aplicación, si no la estás diciendo para la gente de hoy, es una información para los cerebros, que está muy bien lo que dijo Pablo hace 2000 años, pero y a la gente si no le haces ese puente, pues rápidamente va a desconectar. Andrés, rápidamente, solo una cosita. Sí. Aprendí en el seminario y me enseñaron cuando estudié predicaciones positivas que la predicación se trataba de leer, explicar y aplicar. Muchas veces nos quedamos en leer y explicar y no aplicamos. O muchas veces aplicamos lo que ha dicho Sara, leemos pero no explicamos. Mm, Entonces creo que esas tres partes sí. son importantes. Es como aprendí, incluso me cuesta todavía a veces. eh, pero bueno, es así. Podemos hablar mucho más, pero bueno, me quedo ahí. Sí, sí. Eh, pues sí, o sea, digamos, por lo menos en el Nuevo Testamento, hay dos, digamos, ejemplos de predicación. Primero tenemos a Pablo, y él dedica la primera mitad de su carta a doctrina y la segunda a la aplicación. Y yo he escuchado mensajes así y muchas veces me cuesta mantener interés en la primera parte Mm,
Y en la segunda parte, hacer las conexiones. O sea, él tiene, digamos, el predicador tiene 3 puntos doctrinales y luego 3 aplicaciones. Mm, Y es como, a ver, ¿qué dijo la primera? ya. O sea, me pierdo. No. La segunda, el segundo ejemplo que tenemos es, por ejemplo, la carta a los hebreos, que es un sermón. Y ahí la relación es más dinámica, es doctrina, aplicación, doctrina, Mm, aplicación, doctrina, aplicación. Y por lo menos para mi mente, y sé que mi mente es mi mente, y hay otros que prefieren hacerlo de otra manera, pero para mí es más fácil esa dinámica de a lo largo del sermón. mm, Es como un cambio de aire o algo así. Es como Ujú. doctrina. Y ahora veo cómo me aplica y estoy enganchado. Ahora claro. veo este texto y lo que tiene para mí. Y ahora él me va a decir más y yo sé que eso también tiene que ver conmigo y es Mm, esta dinámica mm, fluida entre quién es Dios, mm, revelación, y quién soy yo, quién soy yo, respuesta, esta dinámica. Y para mí es más fácil. mm. O sea, ¿cuál preferís como oyente? Digamos el ejemplo de Pablo o el ejemplo de la carta a los hebreos. ¿Cuál preferís como oyente? Mm. Yo como hebreos, la verdad creo que sí, que es como más dinámico y natural. Y lo mismo para poder, si tenemos que predicar de Cristo con toda la palabra de Dios, o sea, prediquemos de lo que prediquemos, también hay como una tendencia a veces de haces toda tu predicación y tal, y luego al final se habla de Jesús como, como Sí, un apéndice. Un apéndice. Y a mí eso siempre me parece un poquito forzado, que una está bien, o coletilla. sea, una coletilla. También como parte de alguna asignatura del seminario ahí en IPSTE, tuve que leer algún libro de cómo predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento o con toda la Biblia, o creo que me leí ambos libros. Em, y hablaban de esto, ¿no? Entonces yo creo que tanto en la aplicación como en la predicación de Cristo, porque hay que predicar a Cristo, tiene que ser algo, o sea, eh, como una trenza, o sea, como un fluir, no que sea ahora por aquí una cosa, por aquí otra y por aquí otra como algo desconectado, sino algo entrelazado y fluido porque todo va en una, ¿no? O sea, yo al menos como comprendo, la teología es algo práctico, Ujú, porque Dios está hablando para la vida, ujú. porque la fe es algo vivo, dinámico. Entonces, tanta dicotomía así cartesiana, no. Muy bien, Pablo, te iba a llamar Pablo. Estaba pensando en Pablo. Sí, Apóstol. Sí, no. La misma pregunta, ¿no? Para mí prefiero más, y me parece más dinámico, como la carta a los hebreos. Esto creo que ayuda, aunque hay buenas predicaciones también del modelo Pablo, muy buenas predicaciones, pero tiene que ser, como bien ha dicho antes Sara, tiene que ser una persona que esté predicando que ya te mantenga con su tono de voz o lo que sea, que te mantenga Mm. conectado a la predicación, porque normalmente se suele conectar. Y a veces he pecado yo de este método, y bueno, después mi esposa, que son las más sinceras y las que nos corrigen los primeros, me dice, uy, Samuel, la predicación muy bien, las aplicaciones bien, pero al principio mucha historia. Entonces ya cuando me dice eso, digo yo, sí. Es verdad, tienes razón. Y trato, ¿no? De verdad, a raíz de los comentarios de mi esposa, también como oyente, aunque realmente me gustaría escuchar más predicaciones que las que predico, la verdad, y lo digo sinceramente. Me gustaría escuchar más que predicar, porque me gusta escuchar. Por eso invito a Andrés siempre que puedo a que venga. Mm. Eh, Me gusta también escuchar y tener esa dinámica, aunque después simplemente y lo que ha dicho Sara, estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿no? A veces parece que yo que he predicado también mucho en el Antiguo Testamento, nos gusta hacer el enlace con Cristo al final como si fuera la guinda del pastel, sorpresa, y que quede espectacular, ¿no? Y una cosa que me di cuenta también es que es que es como una trenza, es que lo has dicho muy bien, Sara, ¿no? Que es como una trenza que tiene que ir enlazándose durante todo el sermón. Y también, cómo predicar a Cristo toda la Biblia, también lo estudié en mi seminario.
Pues sí, parece Eso- que deberíamos dedicar otro episodio a esta parte porque no hemos hablado ni de uno de los versículos más importantes de la predicación, primero de Tesalonicenses 2:13. Habéis recibido la palabra de Dios predicada en nosotros como si fuera la palabra de Dios. Es decir, cuando estamos predicando, esa es la palabra de Dios, que es una responsabilidad Mm, tremenda para los predicadores. Ni hemos tocado ese versículo, ni esta predicación cristológica y también la aplicación. ¿No? Queda mucho por hablar. Entonces, terminando, quería mencionar el ejemplo de Constantino de la Fuente, que él, uno de los mejores, más famosos predicadores del siglo XVI, y tenemos algunos de sus sermones escritos. Él nos, nos escribió sus 6 predicaciones sobre Salmo 1. Se conoce como Beatus Vir porque son las 2 primeras palabras de la Vulgata del Salmo 1, pero él nos dio como iglesia estos 6 mensajes sobre Salmo 1 y tiene precisamente esa dinámica de doctrina, aplicación. Y Mm, también en sus catecismos, su doctrina cristiana es un capítulo de doctrina o un capítulo de aplicación, o una mm. sección de doctrina, una sección de aplicación. Y muy buen ejemplo. Sería muy bueno y edificante volver a hablar de Constantino y su predicación algún día. Creo que deberíamos parar aquí. Muy Gracias bien. por escucharnos. Gracias Samuel y Sara por vuestros comentarios. Y si queréis saber más de nosotros, podéis visitar nuestra página web www.credoreina.com y también ya está publicado definitivamente la confesión de fe de Casio de Reina, que es la declaración de fe de nuestra red. Si tú quieres ser católico, reformado y evangélico, eh, os recomendamos la confesión de Reina porque creemos que es una de las mejores confesiones que la iglesia cristianos han escrito. Así que, y es nuestra confesión, es la confesión española. Así que si quieres profundizar en tu conocimiento bíblico de la teología, pero también mantener un equilibrio y una visión abierta a otros cristianos, pues también os recomendamos esta confesión. Así que, pues nada, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio cuando hablamos de otro tema. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Gracias, adiós. Andrés.